Un saludo cordial a todos. En este tutorial pues vamos a terminar de resolver este problema que habíamos empezado en el video anterior, en donde teníamos pues el caso de un fabricante de pilas que había determinado que pues un modelo de pilas recargables de níquel cadmio pues tenía un soporte de cargas de 1500 ciclos y más o menos 27 ciclos, es decir, la desviación típica era de 27. Con ello entonces teníamos ya calculados los valores a más menos 1, 2 y 3 desviaciones típicas. Entonces ahora vamos a construir una curva normal para este caso y con estas digamos con estos límites, para que con ello podamos empezar a analizar este dato. Entonces, para construir nuestra gráfica vamos a calcular la densidad de probabilidad, es decir, la probabilidad de que se dé solamente este dato, ¿verdad? O solamente este o solamente este. Entonces estas densidades de probabilidad nos van a servir como puntos para construir nuestra curva normal. Esto lo vamos a calcular entonces con la función desviación normal, o mejor dicho, distribución normal n. Y entonces acá nos pide el valor de x, que en este caso sería mi valor de x para esta fila. Nos pide el valor de la media, y como esta fórmula la voy a copiar abajo y quiero que todas las fórmulas de abajo pues se operen con este mismo valor, entonces voy a seleccionar F4 para inmovilizarlo de una vez. La desviación estándar que me están pidiendo pues sería esta, la desviación típica, que es la misma cosa y que también la voy a inmovilizar, porque todas las fórmulas de abajo van a ser calculadas con este mismo valor. Entonces ahora acá donde me piden el acumulado, pues yo como quiero la densidad de probabilidad, aquí le voy a poner falso, el valor de falso. Esas instrucciones están acá abajo, dice para densidad de probabilidad pues se escribe falso. Entonces ahí teníamos nosotros ya nuestro primer valor. Esto pues lo podemos copiar en estas filas de abajo, y ahora estos valores lo que vamos a hacer es de que los vamos a copiar en esta otra columna, pero acá no vamos a copiar la fórmula sino solo los valores. Entonces vamos a tener dos columnas con los mismos valores, pero lo que vamos a hacer aquí es hacer dos capas, digamos, una gráfica que tenga dos capas, una capa donde va a tener gráfica de barras y otra que va a tener una curva suavizada, de tal manera que me van a quedar la campana de Gauss con las marcas a más o menos 1, 2, 3 desviaciones típicas o estándar. Entonces ahora vamos a graficar solo estos datos, las desviaciones de probabilidad, solo los datos de las densidades de probabilidad. Entonces acá vamos a colocar pues una gráfica, y seleccionamos acá todos los tipos y vamos a seleccionar un tipo de gráfica combinado. Podemos ver ahí que ya nos sale la gráfica más o menos como la queremos, solo que pues la serie 2, que es esta que está acá, la vamos a cambiar por una gráfica de curva suavizada, que sería esta de XY dispersión con curva suavizada. Entonces ahí ya nos queda pues el gráfico como nosotros queremos. Vamos a quitarle el nombre de las series, y en el título pues podemos colocar pues de qué se trata la gráfica. En este caso sería ciclos de recarga o de carga de las baterías, ¿no? Entonces tenemos acá ya nuestra gráfica, pero nos damos cuenta de que en el eje horizontal pues no están los valores adecuados. Estos los podemos agregar hasta después, no podemos agregarlos antes. Entonces para poder agregarlos tenemos nuestra gráfica ahí, la seleccionamos toda la gráfica, y luego seleccionamos
botón derecho del mouse, aquí donde está la gráfica, en el cuadro aquí donde está la gráfica, y entonces acá vamos a seleccionar esta opción que dice seleccionar datos y vamos a editar digamos la serie horizontal de datos, que sería esta. Acá entonces vamos a editar esto, vamos a copiar estos, damos a aceptar. Podemos darnos cuenta ahí que ya los datos que están acá abajo pues ya son los correctos. Ahora solo vamos a hacer un poquito más pequeña la gráfica para que nos quede un poquito más de espacio, pero nos podemos dar cuenta ahí perfectamente pues cómo va nuestra gráfica, ¿verdad? Entonces vamos a ponerla más o menos de ese tamaño. Ahí nos queda bien formada la gráfica. Nos queda la media, que está a 1500, a 1, 2, 3 y a -1, menos 3 desviaciones típicas. Sabemos que estos que están acá serían nuestros valores X, es decir, nuestra serie de datos reales. Y la serie de datos estándar sería entonces acá valor 0, 1, 2 y 3, y -1, -2 y -3. Bueno, con esto podemos empezar ya a calcular nuestras probabilidades, ¿verdad? Claro, no es necesario hacer la gráfica para calcular probabilidades, pero para entender, digamos, cómo calcularlas, pues es necesaria la gráfica para poder hacernos una idea de digamos, de dónde a dónde tenemos que calcular las áreas y todo eso. Entonces, esto viene siendo como una ayuda, ¿no? Para visualizar un poquito más la situación. Vamos a utilizar para el cálculo de todas las probabilidades esta hoja de Excel. Entonces, para ello tenemos que considerar, como mencionamos en el video anterior, que la base de datos de Excel calcula las probabilidades en una curva normal desde el extremo izquierdo hasta el valor que nosotros queramos calcular. Por ejemplo, en el inciso B, perdón, porque en el inciso A nos piden la gráfica, ya está. En el inciso B nos piden estimar la probabilidad de que una batería soporte más de 1540 ciclos de recarga. Este 1540, yo tenía esta línea vertical, ¿verdad? Solo la voy a traer al frente para que no me quede atrás de la gráfica. Ahí estamos. Este 1540 más o menos se encuentra por aquí, ¿verdad? Yo voy a utilizar estas líneas así de color verde para marcar la probabilidad que voy a calcular en ese momento. En este caso yo quiero una probabilidad mayor de que, digamos, las baterías duren más de 1540 ciclos de carga. Entonces lo que necesito es calcular el área que está a la derecha, ya que a la derecha están todos los valores mayores a 1540. Pero Excel me va a dar el área de la izquierda hasta donde está el dato. Es decir, me va a calcular esta área izquierda que está acá, la que está del lado izquierdo de esta línea verde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues al 100% le resto toda esta área para que me quede esta área de acá. Tal vez algunos, digamos, criterios que podemos ir, digamos, tomando en cuenta si vamos a utilizar una hoja de Excel para poder calcular probabilidades, pues son prácticamente tres criterios importantes. Uno, si vamos a calcular un área, una probabilidad sobre un dato, es decir, una probabilidad que digamos se dé un dato o una cantidad mayor al dato que nosotros queremos, como en este caso, entonces a cualquier área que me dé Excel le tenemos que al 100% le tenemos que restar esa área que me dé Excel para poder hacer, digamos, ya el cálculo total. El criterio número 2 sería, si yo voy a calcular la probabilidad de que se dé un número menor a un dato dado, entonces ahí sí directamente Excel me va a dar el resultado. No importa la posición donde esté mi dato, si está aquí en el lado negativo o positivo, no importa. Entonces, si la probabilidad es que se dé un dato menor al dato que tengo, entonces Excel me va a dar la probabilidad directamente. Si es mayor,
al 100% le tengo que restar lo que me da Excel para poder calcular el valor. Y si por ejemplo yo quiero calcular el área que esté entre dos valores, por ejemplo necesito el área de aquí para acá entre estas dos líneas verdes, entonces ¿qué hago? Pues calculo las dos probabilidades con Excel. Entonces a la probabilidad que esté más a la derecha le resto la probabilidad de la izquierda, y entonces eso me da esta área que está en medio de los dos. Lo que estaría haciendo sería restar toda esta área, ¿verdad?, que me da Excel, de la izquierda para acá, y a eso le resto esta otra probabilidad que me da Excel, que es de la izquierda para este otro dato. Entonces a esta área le resto esta, y me queda entonces prácticamente el área que está en medio de los dos límites. Bueno, eso lo vamos a ver poco a poco conforme vayamos avanzando en el problema. En este caso entonces me piden una probabilidad de que se dé un dato mayor al número que tengo, es decir, en este caso 1540, es decir, la probabilidad de que una batería soporte más de 1540 ciclos de carga. Entonces, como me están pidiendo un dato que está mayor al número que tengo, lo que voy a tener que hacer es de que calculo la probabilidad que me da Excel, y luego a eso, al 100%, le voy a restar esa probabilidad para que me dé lo de la derecha. Entonces voy a colocar acá 1540, que es el valor que quiero para hacer el cálculo con la fórmula, y voy a proceder a colocar el valor que me dé Excel acá para que aquí abajo ya me quede el valor total, digamos, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer con distribución normal n. Me va a pedir el valor de x, que es precisamente este 1540, la media, que es 1500. En este caso no importa, ya no tengo que inmovilizar, ya que la fórmula la voy a utilizar únicamente una vez, no la voy a copiar más, entonces no vale la pena inmovilizarla. Y la desviación típica pues de 27. En el caso del acumulado, como ahora yo quiero la probabilidad acumulada, es decir, la probabilidad de aquí para acá, la acumulación de toda esta área, entonces yo le voy a colocar acá un valor de verdadero. Entonces acá me quedaría ya esta probabilidad. Como dije anteriormente, este 93.07% o 93.08%, si lo aproximamos al segundo decimal, sería el área que está de la izquierda, del extremo izquierdo de la gráfica, hasta mi valor. Sin embargo, no es este el área que yo quiero. Yo lo que quiero, esto que está acá, es el 93.08%. Y yo no quiero esta área, yo lo que quiero es el área de la derecha, porque ahí me piden la probabilidad de que n sea mayor a 1540. Por lo tanto, al 100%, es decir, a 1, le voy a restar este valor. Entonces vamos a hacer el cálculo acá, 1 menos este valor, y entonces me va a dar ya el valor, digamos, el que es, ¿no?, el total. Entonces esto quiere decir que pues hay un 6.92%, ¿verdad? ,92% de que si yo escojo una batería, esta soporte más de 1540 ciclos de recarga. Eso es lo que me indica entonces este porcentaje. Vamos entonces a resolver el inciso B. En este caso, o mejor dicho, el inciso C. Vamos a poner acá bien porque el inciso A era la gráfica. Entonces, para no confundirnos, lo vamos a arreglar. Bueno, el inciso B era esta que acabamos de hacer, y el inciso C pues es la probabilidad de que una batería soporte menos de 1490 ciclos de carga. 1490 ciclos de carga, el valor de 1490 se encontraría un poquito más abajo de la media, ¿verdad? Estaríamos hablando, no sé, más o menos de un valor ahí.
No hace falta que seamos tan exactos, solamente es como para darnos la idea de qué es lo que nosotros queremos. Como nos piden que sea un valor menor a este 1490, entonces esta probabilidad me la va a dar directamente Excel, porque Excel me da el valor de la izquierda hasta el valor que yo quiero. Entonces es precisamente el valor directo que me dé la hoja electrónica la que voy a utilizar. Entonces acá tendríamos la probabilidad de que n sea menor a 1490. Esto lo vamos a hacer entonces con la misma fórmula. Sí. Como yo no escribí, como en este caso no escribí en otro lado ese valor, lo puedo escribir aquí directamente. La media pues también la puedo escribir, pero es más fácil solo marcarla, la desviación típica también, y acá pues sería verdadero. Y entonces tendríamos nosotros directamente este valor, que sería el 35.56%. Siempre hay que recordar que en cuanto a los porcentajes es mejor darlos por lo menos a 2 decimales de aproximación. Entonces, ¿qué indica este 35.56%? Es la probabilidad de que una batería dure o soporte menos de 1490 ciclos de carga. Eso sería entonces este porcentaje. Y vamos a ver entonces el inciso D, en donde nos piden entonces estimar la probabilidad de que una batería soporte entre 1450 y 1550 de ciclos de carga. Entonces acá ya tenemos un intervalo cerrado, ¿no? 1450 estaría pues no sé, más o menos por aquí, y 1550 pues estaría un poquito a la derecha de la media. Entonces estaríamos más o menos, vamos a tratar de copiar esto, ok, vamos a ver, aquí vamos a tratar de copiar esto, vamos a ponerlo por aquí, más o menos. Entonces estamos entre 1450 y 1550. Entonces vamos a ver, bueno, 1450, miento, estamos por aquí más o menos. Sí, sí, más o menos por aquí hasta acá. Entonces tenemos esta área que está aquí bajo la curva, desde donde está esta línea verde hasta esta otra línea verde. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un intervalo cerrado? Queremos encontrar el área solo entre estos dos intervalos. En este caso, calculamos la probabilidad de la derecha, es decir, esta es la de la derecha y esta es la de la izquierda, ¿no? Entonces, calculamos la probabilidad, las dos probabilidades, esta de la derecha y esta que está a la izquierda. Y entonces lo que hacemos es de que la probabilidad de la derecha le restamos la probabilidad de la izquierda, es decir, el área de la izquierda para acá y de la izquierda para este otro, y entonces ahí nos quedaría el área que está encerrada entre estos dos límites. Entonces eso es lo que vamos a hacer pues con Excel. Primero calcularemos entonces la probabilidad de digamos el extremo izquierdo hasta 1550. Eso lo vamos a hacer entonces acá. Voy a marcar acá para saber hasta qué valores que voy a calcular la probabilidad, y aquí a la par el valor de probabilidad. Entonces vamos a hacerlo con la misma fórmula exactamente. El valor X sería este, la media nuevamente sería esta, la desviación típica sería esta, y acá pues el valor verdadero. Y entonces tendríamos acá este valor de probabilidad. Este 96.79% o 80%, 96.80% sería entonces el área desde acá, desde el extremo izquierdo, hasta esta línea que está acá.
¿verdad? Que está en 1550. Ahora vamos a calcularla desde el valor, desde el extremo izquierdo hasta 1450. Entonces vamos a hacerlo acá. Tendríamos entonces este valor con esta función. Nuevamente aquí sería el valor de x, la media sería esta, la desviación típica sería esta, y aquí pues nuevamente verdadero, ¿verdad? Y entonces tendríamos esta función que por alguna razón me salió mal, entonces yo creo que lo mejor es volverla a hacer acá. Entonces tenemos esto, vamos a ver, el valor x, 1450, lo vamos a volver a hacer, así no nos queda mal. Bueno, ahí estamos, yo creo que ahí sí nos va a dar el valor, entonces ahí estamos. Este 3.20% es el valor de probabilidad desde la izquierda hasta este valor de 1450, y este 96.79 o 96.80 sería el valor de probabilidad desde el extremo izquierdo hasta 1550. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a restar estos dos valores. Al restar el área de aquí para la izquierda y le restamos de aquí para la izquierda, nos va a quedar prácticamente el área que está en medio de los dos valores. Entonces ahora aquí sí podemos colocar la probabilidad de que tengamos valores entre 1450, a esto le vamos a poner menor que n, menor que 1550. Seguramente se nos va a desaparecer un poquito de la información. Vamos a dejar la respuesta hasta aquí para que no se nos borre esto, y vamos a restar estos dos. Entonces pues vamos a restarle a este, le restamos esto, y nos va a quedar entonces acá 93.595, es decir 93.60%. Esto sería entonces ya en porcentaje. Ahí tendríamos entonces el porcentaje. Eso quiere decir que existe un 93.6% de que una batería soporte entre 1450 y 1550 recargas. O sea, sería esta área que está entre estos dos límites. Y entonces tendríamos ahí ya pues el inciso D. Y por último vamos a ver el inciso E. El inciso es si se toma una muestra de 800 baterías, ¿cuál es el valor esperado de baterías que soporten entre 1490 y 1510 ciclos de carga? Bueno, 1490 pues estaría un poquito más para acá. Ahora sí tendríamos más o menos digamos un valor hasta aquí, y 1510 estaría un poquito más cerca definitivamente de 1500. Bueno, estaríamos casi el ancho de la barra esta, ¿no?, de área. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que Excel me va a dar para 1510, me va a dar toda esta área desde la izquierda hasta 1510, y para 1490 me va a dar el área desde aquí, desde la izquierda hasta 1490. Entonces, de la misma manera como lo hicimos con el inciso anterior, a la probabilidad de 1510 le vamos a restar la probabilidad de 1490, y esto va a ser la probabilidad entre los dos extremos. Eso lo vamos a hacer, para no irnos muy hasta abajo, lo vamos a hacer de este lado. Eso sería el inciso E. Entonces lo vamos a hacer aquí. Entonces vamos a calcular primero la probabilidad de 1510. Es decir, vamos a tratar de que siempre nos quede primero la probabilidad más grande para restarle después la probabilidad más pequeña. Es decir, la probabilidad que está más a la derecha, le vamos a restar la otra probabilidad, la que está más a la izquierda, ¿no? Entonces,
Vamos a agrandar un poquito, bueno, vamos a dejarlo ahí, después le vamos a dar un poquito, a agrandarlo para que nos quede el resultado completo y lo podamos visualizar. Entonces, utilizando la misma función, esta de distribución normal n, nos pide x, nos pide entonces la media, nos pide la desviación típica, y acá pues siempre verdadero. Y entonces vamos a obtener este valor. Acá vamos a abrir un poquito más esto. Esto se me movió un poco, pero bueno, vamos a ponerlo más para acá. Vamos a abrir dos de una vez para que podamos después colocar la otra probabilidad que tenemos. Bueno, acá vamos a mover esto un poquito aquí y este otro que lo teníamos más pegado para acá. Entonces, bueno, ahí están nuestros palitos que nos están indicando de dónde a dónde tenemos que hacer nuestra probabilidad. Solo son marquitas nada más, ¿no? Y el otro era 1490. Sí. Entonces sería 1490. Pues entonces la probabilidad para 1490 sería entonces la siguiente. Acá nos pide x, aquí nos pide la media, desviación típica y verdadero. Y acá tenemos entonces ya los dos valores. Así que acá podemos colocar entonces la probabilidad de que el valor de n esté entre 1490 menor que n menor que 1510. Y tendríamos nosotros, solo voy a arreglar esto, tendríamos entonces, al fin, ahí, entonces tendríamos esta parte que está acá, sería la resta de estas dos. Solo para, digamos, explicar bien esto, esta 64.44% sería la probabilidad desde el extremo izquierdo hasta 1510. Este 35.56 sería la probabilidad desde el extremo izquierdo hasta 1490. Así que si restamos ambos nos va a dar la probabilidad entre los dos, o sea, el área entre los dos límites, que es lo que queremos encontrar. Entonces tenemos que restar este valor menos este, y finalmente entonces nos queda ya el porcentaje, que sería 28.89%. Y ahí tendríamos entonces el porcentaje. Pero en este caso no nos están pidiendo tanto el porcentaje, sino el valor esperado. El valor esperado, sí, el número de observaciones es de 800 baterías. Entonces este valor esperado pues no va a ser más que este porcentaje, pero en decimales, multiplicado por el número de observaciones, que serían 800. Entonces tendríamos que multiplicar las 800 observaciones por este valor de probabilidad en decimales, y entonces ahí me quedaría finalmente el valor esperado. Lo que significa este valor es que de las 800 baterías nosotros esperaríamos que 232 baterías soporten entre 1490 y 1510 ciclos de carga. Y con eso entonces pues ya resolvimos pues todo utilizando pues la página de Excel o una hoja de cálculo. Y pues hasta acá llegamos con este video tutorial. Espero que pues les haya gustado y que pues les sirva de bastante. Un saludo cordial a todos y muchas gracias por su atención.